Dios les bendiga. En esta oportunidad les envío un cordial saludo, esperando en el Señor que se encuentren bien de salud al lado de sus familiares y de las personas que les rodean. Quisiera compartir con ustedes algo de lo que enseña la Biblia acerca de la salvación. Estos versos que voy a leer a continuación son prácticamente la descripción del apóstol Pablo acerca de lo que significa ser salvo. Es un mensaje básicamente para ya los convertidos, para la gente que ya es parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, y se encuentra en Efesios capítulo 2 del verso 1 al 3 como base, y posteriormente voy a estar dando algunos otros versos bíblicos para enfatizar o desarrollar de una mejor forma este tema. Quisiera recalcar que esta es una parte muy importante de la Biblia donde nosotros encontramos tres aspectos muy importantes acerca de la salvación. Primero, nosotros encontramos que era nuestro pasado, o quienes éramos nosotros en nuestro pasado, que somos nosotros ahora en el presente en Cristo, y nos da un reflejo o una luz de lo que seremos en Cristo Jesús en el futuro. Antes de empezar a desarrollar el tema, quisiera compartirles una anécdota que me tocó ver hace unos años en la televisión. Se trataba de dos muchachos que estaban en una barca, pero de repente aquella pequeña barca fue golpeada por una tormenta, unas olas gigantes, y ellos cayeron a la mar y solo se aferraban a un salvavidas, a algo de plástico. Un helicóptero de la Guardia Costera sobrevolaba la escena tratando de rescatarlos, pero era demasiado el viento que el piloto le costaba demasiado también mantener la rotación de la hélice para mantener el balance en una dirección exacta y poder de esa forma rescatarlos. Esto me hace pensar en algo, que nosotros, por mucho que nos esforcemos, así como estaban aquellos muchachos luchando para aferrarse a algo y poder salvarse, no lo podían lograr por sí solos. Definitivamente, si ellos hoy en día sobrevivieron, fue porque sencillamente alguien tuvo que ir por ellos y rescatarlos. Por mucho que nosotros conozcamos de la vida, por mucho que tengamos razonamiento e inteligencia, nosotros también como seres humanos necesitamos ser rescatados. Y alguien se preguntará, ¿pero de qué necesité yo ser rescatado? Bueno, vamos a empezar a desarrollar el tema de lo que significa ser salvo en Cristo Jesús. Y dice la escritura de esta forma, el apóstol Pablo fue muy enfático en el capítulo 2 de Efesios. Y él dice de esta forma, el verso 1 del capítulo 2 dice: y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Este versículo hace énfasis de que nosotros estábamos muertos espiritualmente. No se refiere a una muerte física, porque si alguien dice, bueno, yo le estoy escuchando, o esta mañana me levanté, me alimenté, fui al trabajo, etc., ¿cómo puede decir usted que yo estoy muerto? Y la escritura dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Romanos capítulo 6, 23 dice que la paga del pecado es muerte. En otras palabras, mientras alguien se mantenga lejos de Dios sin reconocer a Cristo como su único y suficiente Salvador, que Cristo mismo dijo también en otra parte de la Escritura, que nadie llegaba al Padre si no era por Él. Entonces, para poder nosotros tener vida y para poder reconocer a Dios, es necesario que nosotros nazcamos de nuevo. Si nosotros bien diferenciamos y tratamos de entender de que cuando nosotros estábamos en el mundo, en nuestra vieja naturaleza, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados,
no podíamos tener una comunión con Dios. Efesios capítulo 4, verso 18 dice de esta forma: y teniendo el entendimiento entrevenecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Esto quiere decir que aparte de que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, también nosotros vivíamos engañados. Nosotros hoy en día no podemos hacernos de la vista gorda de lo que pasa en el mundo. Si usted bien ve, la gente trata siempre de ir con la corriente. Nadie quiere nadar en contra de la corriente. Si el mundo hace esto, la gente también va y lo hace, porque esa es la forma de socializar y de estar en armonía con el mundo. Cuando nosotros nos salimos del mundo, cuando nosotros cambiamos nuestra actitud y recibimos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, Dios nos llama a comportarnos, a acercarnos, a parecernos a Él, y eso obvio que cambia nuestro ambiente, nuestro enfoque en nuestra nueva naturaleza en Cristo Jesús. Muchas veces la gente dice, pero yo desde que nací he sido una buena persona, no ofendo a nadie, no critico a nadie, no le debo a nadie, no hago nada que sea indebido. Mas sin embargo, nosotros debemos entender de que cuando Dios o la Biblia habla acerca de nuestra vieja naturaleza, no está hablando de una vida de pecado, sino que cuando habla de nuestra muerte espiritual, está hablando acerca del pecado original que nosotros heredamos. Cuando Adán pecó y fue echado del huerto del Edén, ese pecado original nace con nosotros. En Salmos capítulo 51, verso 5, el salmista habla de esta forma y dice: he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Esto no se refiere a que, como algunos lo interpretan y dicen de que posiblemente Isaí había estado con otra mujer fuera de su matrimonio, y por eso David era el fruto de la fornicación. Mas sin embargo, cuando nosotros entendemos acerca del pecado hereditario, quiere decir de que cuando nosotros nacemos por naturaleza, nosotros traemos ese pecado original. Nosotros tenemos que entender que todos nosotros, la Biblia habla en Romanos también y dice por cuanto todos pecaron, o sea, por cuanto todos nacieron con la maldición del pecado, en otras palabras, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir de que nosotros estábamos fuera de la voluntad de Dios. En el original, delitos y pecados se traduce como alguien que traspasa una cerca. Esto podríamos entonces entenderlo de que nosotros rompimos las reglas de Dios. La palabra pecado es errar al blanco, o sea, nosotros, en otras palabras, erramos en nuestras actitudes y dejamos de agradar a Dios por el pecado. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y estaban destituidos de la gloria de Dios. Eso nos hace a nosotros reflexionar de que antes de que nosotros viniéramos a Cristo, nosotros no podíamos entender, no podíamos razonar acerca de lo que Dios quería para nosotros. Por eso nosotros muchas veces oímos gente que vive en la ignorancia todavía sin recibir a Cristo en su corazón, y ellos hablan de una forma que se autojustifican. Ellos razonan a su conveniencia y no pueden entender de que nosotros como hijos de Dios, ahora que le tenemos a Él y que Cristo vive en nuestro corazón, nosotros tenemos una nueva naturaleza. Efesios capítulo 2, verso 2 dice: en los cuales, dice, anduvisteis en otro tiempo siguiendo las corrientes de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire,
el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto quiere decir de que nosotros anduvimos siguiendo las corrientes de este mundo. Hoy en día en la televisión hay series acerca de los zombies, y los zombies son muertos caminantes o andantes o vivientes, como usted quiera interpretarlo. Pero no es difícil entender de que se trata de alguien que está contaminado, de alguien que está muerto, de alguien que no tiene voluntad propia, de alguien que sigue una corriente, y eso era lo que nosotros hacíamos. Hoy en día, si nosotros vemos la televisión, no es difícil ver la maldad que hay en el mundo. Hay guerras, hay virus, el COVID-19, por ejemplo, algo muy mencionado en este tiempo, y hay un sinfín de actitudes erróneas que demuestran la maldad de este mundo. Mas sin embargo, eso era lo que nosotros seguíamos antes, seguíamos la corriente de ese mundo. Nosotros éramos desobedientes en nuestra vieja naturaleza. Yo no sé cuántas veces ahora nosotros los que somos cristianos tuvimos esa actitud de desobediencia, de no aceptar a Cristo en nuestro corazón, de no aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas, de no recibirle a Él como nuestro Señor y suficiente Salvador, etc. Efesios capítulo 2, verso 2 dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Si usted nota también, hablando acerca de la desobediencia, el ser humano razona su conveniencia. Muchas veces ha oído usted gente decir, es que yo vivo a mi manera. Hay gente que dice, es que esta vida es mía, y déjeme decirle que no es su vida. Nuestras actitudes no solo nos afectan a nosotros, afectan a la gente que está a nuestro alrededor. Y un ejemplo sencillo que le podría poner cuando alguien es padre de familia y dice, es que yo voy a vivir mi vida como yo quiero vivirla y voy a hacer lo que yo quiero, y toma las actitudes erróneas y se va porque ese es su deseo y eso es lo que él quiere hacer o es lo que ella quiere hacer, y abandona a aquellos niños. Realmente la vida o la decisión que él o ella tomó en su vida va a tener grandes consecuencias en la vida de aquellos niños. Y por otra parte, nosotros no tenemos la vida comprada. Nosotros en este año que estamos viviendo, si ustedes recuerdan, en noviembre, diciembre del 2019, mucha gente hacía planes para el 2020. Más sin embargo, desde febrero y en otros países desde enero, esos planes se fueron a la basura. Nadie puede o nadie tiene comprada la vida. Así que por mucho que nosotros nos esforcemos, nosotros somos personas que necesitamos a Cristo, a Dios en nuestro corazón. Así que ya vimos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nacimos con ese pecado original, éramos engañados, seguíamos las corrientes de este mundo, éramos desobedientes, pero también nosotros estábamos contaminados. Alguien dijo esto, júntate con sabios y serás sabio, júntate con necios y serás necio. Todo lo que hay a nuestro alrededor nos afecta. Incluso hay gente que ha cambiado su forma de hablar, ha cambiado su forma de caminar tal vez o de vestirse, porque en determinado momento se empezó a juntar con X o Y persona de otra nacionalidad e incluso la jerga de otras personas se nos pegan a menudo. Somos contaminados, somos afectados por lo que hay a nuestro alrededor. Y en el verso 3 del capítulo 2 de Romanos, la Biblia habla acerca de dónde nosotros estábamos,
estábamos también contaminados, aparte de que estábamos muertos, estábamos engañados, éramos desobedientes y también estábamos contaminados. El verso 3 dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Detrás de cada santo hay una historia. Gracias a la misericordia de Dios nosotros ahora somos salvos, pero no olvidemos de dónde Dios nos ha sacado. Mucha gente, está bien que se sienta usted, si se puede usar esta palabra, orgulloso de ser cristiano ahora, pero no se olvide de dónde Dios lo sacó. Algo que nosotros no debemos olvidar nunca es nuestro pasado. ¿Por qué razón? Porque eso nos recordará siempre de dónde Dios nos sacó y de lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que Dios está haciendo por nosotros, etc. Y dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El apóstol Pablo lo deja de esta forma enfática, clara, concisa, para que nosotros no pensemos de que nosotros alcanzamos o obtuvimos esa gracia tan grande de parte de Dios por nuestros méritos. Éramos igual que los demás. Hay otro verso en la Biblia que dice que no es del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Dios fue misericordioso, y eso es algo que también vamos a ver acerca del resultado de la salvación, del propósito de la salvación. Pero nosotros en nuestra vieja naturaleza vivíamos también presos de los deseos de la carne. Y esto no solo se refiere a fornicación, no solo se refiere a adulterio, donde algunos predicadores se enfatizan tanto, sino que se refiere a todos los deseos de la carne. Usted puede leer Efesios, Gálatas, etc. En varias de las cartas paulinas se describen cuáles son las obras de la carne. Pero también éramos presos nosotros de nuestra naturaleza, de nuestros pensamientos. Todos nosotros tenemos pensamientos que están fuera de la voluntad de Dios. Y qué bueno, como dijo Matthew Henry, un comentarista bíblico, que nuestros pensamientos no pueden verse, sino se imagina usted la pena o la vergüenza que todos pasaríamos si alguien pudiera ver lo que nosotros pensamos. Mas sin embargo, dice la Escritura que nuestra mentalidad o nuestro razonamiento cuando nosotros venimos a Cristo fue cambiando, fue renovándose por la gracia y la misericordia de Dios. Y una quinta cosa, estábamos condenados. Por si usted no es creyente y está viendo este mensaje, el apóstol Pablo no le está hablando a la gente que todavía no tiene a Cristo en su corazón. El apóstol Pablo le está hablando a la gente que ya está dentro de la iglesia, y por decirlo así, él dice, miren hacia atrás, echen un vistazo hacia atrás. Es como cuando usted va manejando en el freeway y de repente usted echa un vistazo al retrovisor, ya sea al central o los laterales, y usted ve quién lo viene siguiendo o ve lo que ya ha avanzado. Y el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia, les está diciendo lo que ellos ya han avanzado, y les está recordando de dónde Dios lo sacó, porque nosotros estábamos condenados. Un reo, cuando es agarrado por la policía, es sospechoso. Después se enfrenta a un proceso judicial donde él da sus argumentos, sus historias, y agota todo lo que tiene para poder demostrar que él es inocente. Pero si él no lo logra, automáticamente el juez dictamina una sentencia, y después de haberse dictaminado la sentencia, entonces ese reo queda sentenciado por ese juez. Y la Biblia nos habla a nosotros de que nosotros estábamos condenados. Está hablando a la iglesia a la iglesia de Éfeso, y les dice, ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, ustedes estaban engañados, ustedes seguían las corrientes de este mundo, y les empieza a describir
prácticamente todo lo que nosotros hemos estado viendo en este momento. Efesios capítulo 1, verso 19. En este verso ya Pablo ha demostrado el grandísimo poder de Dios para poder hacer todo lo que hemos estado hablando, para poder dar vida a aquellos que estaban en el pecado, sumidos en el pecado, sumidos en los deseos de la carne, sumidos en pensamientos erróneos, etc. Y en Efesios capítulo 1, verso 19 dice: y cuál la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Porque Dios tiene poder para salvar. Bueno, Dios no solo nos describe de dónde Dios nos sacó, Dios también nos describe cómo Él hizo para salvarnos. Hay dos palabras en estos versos, en el verso 4 específicamente, Él habla acerca de la misericordia y habla acerca del amor. Dios no nos amó a nosotros porque nos vio en una condición de perdidos, de desamparados, arruinados, etc. Sino porque Él nos amó a nosotros desde antes de que nos criara, ya Dios nos había amado. Y quisiera irme un poquito más allá del tema. Alguien un día dijo, pero si Dios es tan bueno, ¿cómo creó el infierno para nosotros? Y en Apocalipsis habla acerca del lago de fuego, que es relacionado con el infierno, se podría decir de esta forma. Pero cuando usted lee ese verso, no dice la Biblia que Dios la preparó para los hombres, sino que la Biblia dice que fue preparada para el diablo y los ángeles caídos. O sea, hay una diferencia. Y si hay gente que va a estar en ese día ahí, es porque tomaron su decisión de estar ahí, pero no porque Dios quiera que estén ahí. Volvemos otra vez al punto. Misericordia. Efesios capítulo 2, verso 4 dice: pero Dios, dice, es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó. Primero, si nosotros nos enfocamos en la palabra misericordia, en este pasaje del original se traduce como retener una pena merecida. Ya vimos que nosotros estábamos condenados. Cuando alguien está condenado, prácticamente solo está esperando el castigo que se merece. Mas, sin embargo, cuando nosotros hablamos acerca de misericordia de parte de Dios, estamos hablando de que Dios retiene lo que a nosotros nos merecía recibir, y Él nos envuelve en su misericordia. Hay un salmo que explica muy detalladamente lo que es la misericordia de Dios, y me encanta, me gusta este pasaje, porque realmente nosotros vemos a un Dios que realmente nos ama, no solo porque lo dejó plasmado en su palabra, sino porque Él lo ha demostrado, lo demostró en la cruz cuando envió a su Hijo amado. Y mira lo que dice acerca de la misericordia. Salmo 103 del verso 8 al verso 14. Dice de esta forma: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contendrá para siempre su enojo, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Y esto me llama mucho la atención, porque Dios no hizo, Él retuvo nuestra pena, y dice, no ha hecho conforme a nosotros, conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre nosotros. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición y se acuerda que somos polvo. Dios es rico en misericordia.
Muchas veces si nosotros ponemos en una balanza nuestras buenas actitudes, que en sí la Biblia habla de que nuestras buenas obras o nuestras actitudes, lo veremos más adelante, eran como obras como trapos de inmundicia. Mas sin embargo la misericordia de Dios es tan profundo, tan grande e inexplicable, de que sobrepasa nuestro entendimiento. Dice la Escritura de que Dios es grande en misericordia. Otro componente, por así decirlo, de la fórmula que Dios usó para salvarnos fue su grande amor. Por su gran amor con el que Dios nos amó, no porque Él quisiera amarnos, sino porque Dios en sí es amor. Él es amor. Juan 3:16 lo describe de esta forma y dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Quiero detenerme un momento aquí. No dice a ciertas personas, no especificó a ciertos países. Esta palabra mundo es una palabra global, total. Dios amó a todos los seres humanos que viven en este planeta. Y si hay alguien que está hasta allá en la última aldea que podríamos mencionar de la tierra, aunque no tenga luz eléctrica, aunque no tenga internet, aunque no tenga ninguna de las cosas avanzadas dentro de la civilización, Dios le ama, porque Él amó al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En primera de Juan, capítulo 4, verso 9, dice: y en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. En otras palabras, nosotros vivimos porque Cristo vive. Nosotros estamos aquí porque la misericordia de Dios ha sido grande y su amor fue absoluto, fue grande, fue enorme para perdonar nuestros pecados. Y tercero, Dios es rico en gracia. El verso 5 de Efesios capítulo 2 dice: y aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta palabra, gracia, aparece 3 veces en este capítulo. Lo encontramos en el verso 5, y en el verso 7 y 8. Dios nos dio su gracia para que nosotros podamos ser salvos. Las riquezas de su gracia puede decir que es lo que Cristo hizo por nosotros, pagando y llevando nuestro castigo hacia la cruz. No sé si usted se ha detenido a pensar y de dónde Dios lo sacó, o lo que usted era antes de venir a Cristo, porque aquí nos está hablando a nosotros, a la iglesia, nos está diciendo lo que significa ser salvos. Muchas veces la gente olvida de dónde Dios lo sacó, y por eso usted oye gente hoy en día decretando. Hay gente que ya no quiere pedirle a Dios, sino que quiere demandarle a Dios, quiere ordenarle a Dios lo que Él tiene que hacer. No olvidemos nuestra posición de que nosotros somos salvos por gracia. El apóstol Pablo recordaba mucho su pasado, y en primera de Timoteo capítulo 1:13 él fue descriptivo de dónde Dios lo sacó. Y dice el apóstol Pablo, hablando de sí mismo, dice: habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. En otras palabras, él dijo: yo hice todo esto, lo hice por ignorancia, no sabía lo que estaba haciendo, etc. Pero más sin embargo Dios no me castigó por lo que había hecho, sino que fui recibido por misericordia. Así es Dios con nosotros, es un Dios misericordioso. Esto quiere decir de que nosotros fuimos salvos, o hemos sido salvos por un don,
por un regalo gratuito o gratis de parte de la misericordia de Dios. El verso 7 dice, porque por gracia sois salvos, esto no de vosotros, sino que es un don. La palabra don significa regalo inmerecido. En otras palabras, es un regalo que se le da a alguien que no se lo merece. Pero es un regalo que alguien viene y se lo da a alguien. Es como que usted viniera y comprara la mejor camisa que encuentre en la tienda para su hermano, su papá, para un amigo, etc. Y usted lleve esa camisa y le diga a esa persona especial y le diga, ponte esta camisa que compré especialmente para ti. De que esa persona lo reciba va a depender de la actitud que tome hacia lo que usted le esté dando. Mucha gente rechaza la salvación, primero porque no entiende lo que Cristo sufrió y pagó en la cruz del Calvario. Mucha gente tal vez va a despreciar su regalo, su camisa, en la forma en que lo estoy ilustrando, porque no entiende o no sabe tal vez lo que usted dejó de comer, o lo que usted tuvo que trabajar, o lo que usted tuvo que caminar para poder comprársela y darle ese regalo. Así mucha gente actúa cuando le hablan acerca de la salvación, de este regalo, de este don de Dios inmerecible para nosotros. En la forma en que nosotros actuemos y recibamos lo que Dios tiene para nosotros, así será nuestra experiencia con Dios. Hay una fórmula para la felicidad, o hay una clave para la felicidad, y la felicidad solo la encontramos en Cristo Jesús. No se equivoque, mi amigo y mi amiga. Todo lo que este mundo ofrece es pasajero. Un bonito carro puede darnos felicidad, pero se acaba. O si nos morimos, se queda. Un buen teléfono puede darle tal vez felicidad, alegría, comodidad, etc. Pero un día se acaba o se queda. Eso no es eterno. Pero nuestra relación, nuestra comunión con Dios es eterna. ¿Cuál fue entonces el resultado para Dios acerca de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario? El verso 7 dice, para mostrar en los siglos venideros, está hablando del futuro, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Cuando habla acerca del futuro, para mostrar en los siglos venideros, en otras palabras, todos los que un día estemos con Cristo Jesús, ya sea cuando sea el rapto de la iglesia, o si morimos, como dijo el apóstol Pablo, para Él morimos, y estemos con Él, vamos a ser como trofeos para Él. Yo no sé si usted alguna vez le tocó jugar fútbol, algún deporte, o estuvo en una competencia y usted fue el ganador. Usted ha visto en la televisión cuando hay una competencia mundial y alguien de determinado país gana esa competencia mundial, y cuando aquellos hombres o aquellas mujeres que han ganado ese torneo levantan el trofeo, lo hacen con orgullo, lo hacen con alegría, lo hacen con pasión. Algunos hasta se desbordan, lloran, no pueden creer lo que tienen ese trofeo en la mano. Pues tanto es el amor de Dios, grande es la misericordia de Dios, que Dios vino por nosotros, dejó su trono, dejó su gloria, y un día en los siglos venideros, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, Dios nos va a exhibir a nosotros como trofeos. Yo fui por ti, y aquí estás conmigo. Porque Dios no busca tener una relación temporal con nosotros, sino que Dios busca pasar una eternidad con nosotros.
También hay resultados importantes acerca de lo que es la salvación. El verso 10 del capítulo 2 de Efesios dice: porque somos hechura suya, criados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. No se menosprecie por nada de este mundo. Cuando usted lee el Génesis, cuando usted lee la creación del hombre, dice la Escritura que Dios tomó un poco de barro, se inclinó y le dio aliento de vida. Nosotros somos obra de Él, nosotros somos hechura de Él. Y otra traducción que podríamos ajustar tal vez acerca de lo que es obra de Él o la obra maestra de Él, según del griego al español, nosotros podemos traducirlo de que es como un poema. Hoy en día no mucho se usa la poesía, pero si usted se mete a las obras literarias, usted va a encontrar poemas tan hermosos, alucidos a la madre, al padre, de enamorados, etc. Y usted va a ver cómo hubo alguien que dedicó tiempo a escribir algo hermoso, algo bonito, algo dulce para los oídos. Y Dios está escribiendo de nosotros un poema. Dios está escribiendo un poema de ti. La pregunta es, ¿qué estás escribiendo en ese poema para Dios? Que cuando Dios te vea, diga: wow, es impresionante, me siento satisfecho, me siento alegre de lo que tú hiciste. Fuimos creados por Dios para buenas obras. Juan capítulo 15, verso 8 dice: y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Segunda de Corintios capítulo 9 verso 8 dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y segunda de Timoteo capítulo 3 verso 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿A qué se debe la intención de leer todos estos versos? Es porque aparte de que nosotros fuimos salvos por la gracia y el gran amor de Cristo Jesús, ahora en Cristo nosotros somos salvos y no fuimos salvos por obras. ¿Verdad? No somos salvos por obras para que nadie se gloríe, dice la Escritura, sino que nosotros somos salvos, y porque somos salvos nosotros debemos hacer buenas obras. Fuimos criados en justicia para hacer buenas obras. Lo que nosotros debemos recalcar siempre en nuestro diario vivir es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Nos sacó de esa corriente donde no teníamos voluntad. Nos sacó de la ignorancia, nos trajo a la luz. A la luz, Dios es la luz, Jesús es la luz del mundo. Nos demostró su gran amor en la cruz del Calvario. Fue grande en misericordia hacia nosotros. Nos ha demostrado su amor de una y mil formas en el desarrollo de los años que hemos vivido. Y no olvide que Dios nos llamó también para hacer buenas obras. Muchas veces nosotros pensamos de que ya Dios lo hizo todo. Es cierto, Él ya lo hizo todo en la cruz. Pero a medida que nosotros tenemos una relación con Dios, como dijo Jesús: si verdaderamente sois mis discípulos, las obras que yo hago, también vosotros las haréis. Y algo que el mundo está muy escaso hoy en día es la falta de amor. Dios es amor, Jesús es amor. Él siempre demostró su amor, nos pidió a nosotros que nos amáramos unos a los otros, y como hijos de Dios debemos dar buenos frutos, dar los frutos que Dios quiere que nosotros demos. Que Dios les bendiga, que la paz de Cristo reine en sus corazones, y no olviden de que Dios es grande en misericordia, que su amor es inmenso,
que nos ha dado su Espíritu Santo, su Espíritu de verdad, para guiarnos en toda justicia de Él mismo. Así que Dios les bendiga y hasta la próxima.